Estamos cerrando esta serie de charlas que hemos titulado Club de Lectura. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha estado en algún club de lectura? Por favor, levanta tu mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora, ¿qué es un club de lectura? Básicamente todos los miembros leen un libro y después se reúnen para poder compartir sus ideas, lo que han escuchado, etcétera, ¿no? Creo particularmente que toda iglesia debería de ser un club de lectura, ¿no? Porque todo gira alrededor de la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y de práctica, prácticamente. Entonces, yo creo que eso es algo que todas las iglesias deberíamos de hacer, pero déjame decirte algo. Hay algo muy alarmante hoy por hoy. Ahorita México está en boca de todo el mundo, literal, ¿no? Porque aparte de que somos sede del mundial, pues nos gusta festejar demasiado, ¿no? Entonces, una de las cosas que de alguna forma están comparando y que México ha salido a luz, una de las cosas tristes que realmente en nuestro país está pasando, es que México se encuentra en los últimos lugares a nivel mundial, escucha esto, a nivel mundial de libros leídos per cápita, o sea, hacen un promedio entre toda la población que existe y los libros que normalmente se leen. Estamos en 1.4 libros al año. 1.4 libros al año. Y ese 1.4 viene porque a algunos sí les gusta leer mucho y se echan 2, 3, 10, qué sé yo. Pero de alguna forma estamos en los lugares últimos a nivel mundial. Y déjame decirte algo que es preocupante. El hecho de que tú y yo no seamos o tengamos la dinámica o el hábito de leer está atrofiando básicamente nuestro cerebro, pero también esa parte es, de alguna forma, ese es un porqué tenemos un cristianismo hasta cierto punto frágil. Porque nosotros tenemos que comprender que a través de la Biblia es donde tú y yo crecemos en nuestra relación con Dios. Entonces, si hoy por hoy tú y yo no tenemos esa capacidad o ese empuje de poder acercarnos a la palabra y leerla, bueno, la verdad es que a veces por eso nuestro cristianismo es frágil, ¿no? Es endeble. Cuando yo conocí del Señor hace 26 años, cuando yo conocí del Señor, me tatuaron en la mente que estaba mal leer cosas de ciencia, ¿sabes? En la iglesia en la que yo asistía, me decían que mis convicciones siempre estaban en pugna con la ciencia. Y cuando yo comencé mi jornada de fe fue algo que me tatuaron, ¿no? Que era ciencia y mis convicciones eran como agua y aceite y que no se podían mezclar. Y creo que lamentablemente hoy por hoy todavía hay algunas personas que piensan de esta forma, en donde creen que la ciencia y Dios no se relacionan, no pueden relacionarse unos con otros, pero en los últimos años ha crecido tanto la ciencia que en lugar de seguir siendo contrincantes la fe y la ciencia está soportando muchas cosas que la Biblia dice, ¿sabes? Muchos descubrimientos hoy por hoy, avances tecnológicos y de ciencia que se han hecho, realmente están abonando a lo que la Biblia desde hace miles de años dice. Piensa en lo siguiente, mira, analiza lo siguiente. Cada vez que repites un versículo en tu mente, pasa algo en nuestro cerebro y no es algo místico, sino que realmente, biológicamente, es un cambio físico, medible y real. Hoy por hoy la ciencia, la neurociencia ha descubierto que el hecho de leer la Biblia hay un cambio físico, medible y real en nuestra vida. La neurociencia ha descubierto que es algo increíble, que nuestro cerebro se sigue cambiando, pero déjame decirte algo, la Biblia hace miles de años ya lo había dicho. Hace miles de años ya había dicho que antes de que existiera un escáner cerebral como los que hoy por hoy hay, la Biblia ya había anticipado todas estas cosas. Por muchos años la ciencia pensaba que la mente humana era fija, pero en los últimos años ha descubierto que la mente humana es dinámica, es decir, es dinámica y parte mucho de en qué fija su atención.
si tú estás constantemente pensando en algo particular, tú te vas a quedar clavado en ese punto y la mente va a estar rondeando básicamente ese mismo pensamiento y se va a quedar clavado en ese mismo pensamiento. La Biblia lo dijo hace miles de años, que esta convergencia entre la fe y la biología contemporánea, la Biblia hace miles de años lo llamó renovación de mente. Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Ahora, pero hoy la neurociencia lo conoce como la neuroplasticidad. Ojo, estoy hablando, el día de hoy va a ser como clase, básicamente, va a ser no tanto como una predicación, va a ser más como una clase, espero ser buen maestro, pero básicamente la ciencia nos está diciendo que la neuroplasticidad, que hasta los últimos 20, 30 años comenzó a trabajar en esta situación y los escáneres han crecido a tal punto que se han dado cuenta que nuestro cerebro constantemente está cambiando, nuestro cerebro constantemente es dinámico. Por décadas, la neurología respaldó lo que ellos llamaron como el determinismo neuronal. Es decir, que la mente hasta cierta edad ya dejaba de cambiar. Si tú solamente desde la niñez y adolescencia tú podías cambiar, modificar ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas sinapsis que pasa dentro de tu cerebro, pero hoy por hoy la ciencia ha descubierto que puede ser un cerebro de 70, 80 años, todavía seguimos generando nuevos caminos neuronales. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 12:2. Dijo él, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El determinismo neuronal que la ciencia hace 30 años hacia atrás constantemente todavía mantenía, en donde el cerebro ya no se modificaba, sino se mantenía fijo, eso quería decir entonces que todos tus miedos, tus heridas, tus formas tóxicas de pensar no podrían cambiar. Pero conforme la ciencia fue creciendo, se dieron cuenta lo que hace más de 2000 años el apóstol Pablo escribió en la Biblia era verdad. Todavía podemos cambiar nuestra forma de pensar. Pablo, sin escáneres cerebrales, estaba describiendo algo que la ciencia tardó 2000 años. Y de hecho, lo que dice en Romanos 12:2, cuando habla acerca de transformar, usa el griego metamorfo. ¿Y qué significa el griego metamorfo? La palabra, Pablo, lo que está describiendo, y que ahora la ciencia, es que nuestro cerebro tiene la capacidad de formar nuevas conexiones, que tiene la capacidad de formar entre neuronas, nuevas conexiones entre neuronas, fortaleciendo rutas y eliminando algunas otras. ¿A qué voy con esto? Básicamente el cerebro es moldeable, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero hoy por hoy la ciencia también está diciendo que el cerebro es moldeable. Es no como un músculo, sino más bien como una plastilina en donde tú decides qué tipo de forma darle. Básicamente eso es lo que hoy por hoy dice la ciencia. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Es como, ¿alguna vez han visto un terreno y hoy por hoy que está lloviendo que de pronto hay caminos que se forman en esos terrenos baldíos? ¿Los han visto? Que está la ruta. Básicamente, ¿por qué se hace ese camino? ¿Por qué? Exacto, porque pasas constantemente por ese camino. Cuando tú pasas por la tierra se va haciendo más dura, ¿no? Y es difícil que crezca el pasto. Es exactamente lo mismo pasa con nuestro cerebro. Si tú constantemente estás pensando en lo que viene hacia adelante y te da temor lo que viene hacia adelante, ¿qué crees que va a haber en tu vida? Temor. Si tú constantemente estás preocupado por ciertas cosas en particular, por todo lo que pasa allá afuera, que si nos vamos a penales o no nos vamos a penales, ¿no? Hoy ya traje ese y otro, ya sácala de tu mente, no camines por ese camino ahorita, después a las 5:30 comenzamos a caminar ahí, no nos preocupemos, ¿qué tal si Cristo viene? No, ya, gracias a Dios sería, ¿no? Ojalá, pero bueno,
Amigos, eso pasa, las nuevas conexiones neuronales, lo que dice Pablo es transforma tu mente, cambia la manera de pensar, no camines por los mismos andares que tú has andado. Si tú eres una persona con ansiedad, con temor, con miedo, con malos pensamientos, constantemente tú te has encontrado en el día pensando constantemente en eso, o algún mal hábito. Incluso, a lo mejor tú dices, hay algunos hábitos que tú quieres dejar, pero tú regresas de nuevo a esos malos hábitos, ¿cierto? Todos pasamos por ahí. Y de alguna forma nosotros tenemos que trabajar en no caminar por ese nuevo camino. Mientras más piensas en algo en particular, esa idea se fortalece y viceversa. Si tú dejas de pensar en esas cosas, tú decides pensar en algo distinto, esto implica que de alguna forma dejes que ese camino desaparezca y tú decidas caminar por otros caminos. Ahora, esto aplica tanto para pensamientos positivos como para pensamientos negativos. Y básicamente lo que dijo David, fíjate, mismo David lo dijo en Salomón, en Proverbios 23:7, en su primera parte dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Conoces porque tal cual es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y mira, hay personas en las que tú ubicas o tú mismo te puedes ubicar por una persona que es de cierta forma, porque tú constantemente estás pensando en esas cosas, ¿sabes? Cuando escuchas la palabra meditar, ayúdame a participar. Cuando escuchas la palabra meditar, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Cuando escuchas meditar. Gracias, Mari. Ok. ¿Alguien más? Meditar. Ok, gracias. Ahora, déjame pensar en algo. No sé si en tu mente haya pasado lo siguiente, meditar. ¿Qué se te viene a la mente? Silencio, ojos cerrados, ¿no? ¿No? Eliminar todo pensamiento de tu mente. Algunas personas piensan que eso es meditar. Si ese es tu pensamiento, has visto muchas películas. La verdad. Porque la palabra de Dios menciona meditar, pero es exactamente lo contrario. La palabra meditar es para la Biblia algo totalmente diferente, porque para algunas personas meditar es vaciar la mente, pero en la palabra de Dios meditar no es vaciar la mente, sino llenarla continuamente de un contenido en particular. Eso es en la Biblia meditar. O te lo repito, llenar de manera continua tu mente de un contenido en particular. La palabra hebrea que normalmente se usa en el Antiguo Testamento para meditar es la palabra hebrea haga, y que significa murmurar, que significa rumear, como lo hacen ciertos animales. ¿Sí sabemos qué es rumear? ¿Qué animales rumean? Exacto, están constantemente... El alimento le están a mastique para poder extraer de ese alimento los nutrientes más fuertes. Básicamente la palabra meditar en la Biblia es haga, que significa rumear. Es decir, yo voy a estar rumeando la palabra de Dios para poder extraer esos nutrientes que me van a ayudar a cambiar mi forma de pensar. El Salmo 1, verso 2 dice de la siguiente forma, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. No se trata de leer la Biblia una vez y listo, ya me leí el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nadie me faltará, en lugares dedicados pues me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No se refiere a eso. No se refiere a que lo lees una vez y ya, sino se trata de repetir varias veces siendo consciente de lo que estás leyendo. Meditar la palabra es repetir varias veces la palabra de Dios siendo consciente de lo que tú estás leyendo. Yo ayer estábamos en la mañana en el desayuno y les preguntaba a mis hijas y a mi esposa, ¿alguna vez les ha pasado que están leyendo y como que no entendieron nada de lo que leyeron en la Biblia? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sabes? Si te ha pasado, no te preocupes, a todos nos ha pasado, que de pronto lees y dices que no le entiendo.
y de pronto hay momentos, hay situaciones en donde tú lo lees y te hace sentido lo que estás leyendo. Pero una de las cosas que dice la palabra es que rumear, tienes que pasar constantemente por esa lectura para que tú le puedas encontrar sentido. Ahora, escucha lo increíble de esto. La neurociencia hoy dice que la meditación, en el sentido bíblico, es el mecanismo a través del cual tu cerebro comienza a cambiar. Lo que dice la neurociencia es que lo que la Biblia enseña acerca de estar rumeando la palabra de Dios es la forma, el procedimiento, el protocolo a través del cual nuestro cerebro comienza a activarse para crear nuevas rutas neuronales. El cambio en nuestra mente no viene cuando lees la Biblia una sola vez y listo, no. Viene cuando la repites, cuando la rumeas, cuando entras en conciencia de lo que estás leyendo. Eso es rumear, eso es meditar la palabra. No es y el golpe en el sonido en la taza, ¿no? No. Eso es otra cosa, esos son otros rollos, ¿no? Haga o meditar no es relajarte y cerrar los ojos, sino es literalmente. Esto es increíble, de verdad, porque hoy la ciencia, estudios de las universidades más importantes a nivel mundial lo dicen. El protocolo es, la meditación bíblica es el protocolo de reconfiguración mental, y esto, ¿sabes? El neurólogo Pablo, ¿no? Lo escribió hace miles de años. Él escribió, y Dios en su palabra ya lo había escrito hace miles de años, ¿no? Antes de que la neurociencia lo titulara como la neuroplasticidad. Ahora, ¿qué pasa si tú y yo meditamos la palabra? ¿Qué pasa si tú y yo rumeamos la palabra? Científicamente descubrieron, esto con estudios en miles de personas, que cuando una persona constantemente lee la palabra de Dios, la parte o la corteza prefrontal, que es la que tenemos aquí adelante, la corteza prefrontal, que es la que usamos para tomar decisiones y donde vienen nuestros pensamientos conscientes, es la primer parte que se activa. Cuando tú lees la Biblia, la corteza prefrontal, esta es la primera que se activa. En otras palabras, cada vez que traes a mente un versículo, esta parte es la primera que se activa y desencadena diferentes procesos que te ayuda a, ¿sabes qué dicen los neurólogos? A pensar bien. Eso es lo que dice la ciencia. Cuando traemos un versículo bíblico a nuestra mente, cuando estamos leyendo un versículo bíblico, nuestra parte prefrontal se activa de tal forma que tus pensamientos son correctos. No sé si te ha pasado, pero estás platicando con otra persona y de pronto esta otra persona te está diciendo un chorro de cosas, se está quejando de alguna situación en particular, se está quejando de alguien en particular, y tú solamente lo escuchas y dices, no está viendo las cosas bien. O al menos yo no las estoy viendo así. Creo que está tomando una posición incorrecta. ¿Te ha pasado alguna vez? Que de pronto dices, no estás pensando bien, ¿no? Nos pasa mucho los padres con nuestros hijos. No, es que él me dijo, es que no sé qué es. Y tú por acá estás pensando, no, hijo, es que no estás... Bueno, tú lo piensas, ¿no? Pero desde su perspectiva, él está viendo así las cosas. Es exactamente lo mismo en este punto. No estamos pensando bien. Las cosas no las estamos pensando bien. Algunas personas se ahogan en un vaso de agua, o algunos nos ahogamos en un vaso de agua y no estamos viendo las cosas bien, porque la palabra de Dios no está en nuestra mente, porque no estamos pensando correctamente. ¿Qué pasa cuando meditamos en la palabra? Pensamos mejor. El apóstol Pablo en otra parte también escribió lo siguiente, Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Él les escribió, escucha lo que él les dijo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo. ¿Me ayudas a leer lo que sigue? Todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Te has clavado con alguna persona que te hizo algo? ¿Te has clavado con alguna persona que dijo algo de ti? ¿Te has clavado con alguna circunstancia que no te gustó y te lastimó? ¿Y a poco no estás clavado en eso y clavado en eso y clavado en eso y ahí te ciclas y ahí te quedas?
Pero lo que dice el apóstol Pablo es: piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No está diciendo, olvida eso, no, ya olvídalo. Lo que está diciendo es, no te claves en eso, no te cicles en eso, porque la lucha más fuerte que tenemos, ¿sabes dónde comienza? Acá. Ojalá que la selección hoy piense bien, ¿no? Incluso los estudios arrojan que la arquitectura del cerebro cambia. Lo que hoy los estudios dicen es que, vamos a regresar a Romanos 12, por favor. Va a aparecer aquí en pantalla. Por favor, ayúdame a leerlo. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. Levanta tu mano si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Por favor, levanta tu mano si alguna vez estás preguntándote esto. ¿Sabes por qué a veces nos preguntamos eso? Porque no hemos renovado nuestra mente. Porque cada cosa mala que viene a nuestra vida, cada problema, cada mal diagnóstico, cada situación, de pronto nos encontramos preguntando, pero Señor, ¿por qué cuando estás ciclado en ciertas cosas, por qué no encontramos la voluntad de Dios? Porque no tenemos la palabra de Dios grabada en nuestra mente. Si nosotros trabajáramos en eso, fuéramos conscientes de eso, fuéramos, como se conoce a los cristianos, sola escritura, es decir, que seamos el pueblo del libro, si nosotros realmente hiciéramos eso, te aseguro que cada circunstancia, cada cosa que viene a nuestra mente, entenderíamos de la perspectiva de Dios y no desde nuestra perspectiva. Hay algo que escribió una persona que yo amo mucho, y escribió en un pizarrón. No en un pizarrón, bueno, sí es un pizarrón, pero es una ventana, y dijo: cada prueba que viene tiene un propósito para tu vida. Cada prueba que viene tiene un propósito para tu vida. Y en particular con ella es cada enfermedad que viene tiene un propósito en particular con tu vida. Amigos, la palabra en Romanos 12:2 dice: transforma a las personas en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La palabra que usa, cada palabra que Pablo escribió inspirado por Dios, se refería a un proceso medible y progresivo. Escucha, medible y progresivo. Metamorfo no se refiere a un ajuste cosmético, ¿no? Que te vas a pintar y todo este rollo que a veces hacen las damas, hoy también algunos hombres, ¿no? Pero bueno, cada quien. Y un cambio de comportamiento, no se refiere a un cambio de comportamiento, sino a una reestructuración de dentro hacia afuera. Todos hemos intentado alguna vez cambiar alguna actitud, te lo aseguro, y hemos fallado. Nos ha durado el gusto un cuanto tiempo y hemos fallado. Pero es que Pablo no se refería a un cambio de actitud, sino a una reconstrucción genuina de la persona desde su centro de pensamiento. Lo que Pablo está escribiendo en Romanos 12 es que no cambies tu actitud, ahora no reacciones mal, ahora no te enojes, ahora no hagas berrinche, ahora no. Lo que está diciendo Pablo es: cambia tu reestructura desde adentro hacia afuera. El mundo exterior del hombre es un reflejo de su mundo interior. Si hoy por hoy en tu vida, en tu mente estás en caos, es porque seguramente dentro de ti no estás bien. Eso es todo el asunto. No nos hemos alineado a lo que Dios quiere en su palabra. Pues lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la palabra renovación es la palabra griega anakainosis, que nos da algo mucho más en particular. Lo que está diciendo Pablo es: no quiero un cambio de actitud, no quiero un cambio de conducta, quiero un cambio de adentro, pero anakainosis. ¿Y qué significa anakainosis? Habla de un proceso sustentable, repetido en el tiempo. No es que el cerebro no se organiza cuando tú lees un versículo bíblico, ya pienso diferente. No, así no pasa. Sino que cuando lo repites de manera continua, por días, por semanas,
por meses, cuando tú constantemente, cuando somos disciplinados en tomar la palabra, guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, repetirla, grabarla, tatuarla, entonces nuestro cerebro, la arquitectura de nuestro cerebro comienza a cambiarse de tal forma que pensamos mejor. Ahora déjame decirte una gran verdad y con la cual vamos a luchar tú y yo toda la vida. Y es que nuestro cerebro no diferencia entre pensamientos buenos o pensamientos malos. Para el cerebro son solamente conexiones entre el cerebro, son simplemente eso, pero el cerebro no define si son cosas buenas o son cosas malas. Es probable que haya personas que por años se la han pasado entrenando su cerebro para sentir ansiedad, para sentir heridas, para sentirse víctimas, para sentirse ansiosos, para sentir temores, para crecer en sus inseguridades. Y a algunos nos ha pasado así. Por años hemos pasado por el mismo camino que fortalece nuestra inseguridad. Por años hemos pasado por el camino que fortalece nuestros miedos. Por años hemos pasado por situaciones en donde creemos que somos la víctima de todo lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y a lo mejor algunos estamos ahí, pero por eso es padrísimo lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Si me ayuda nuevamente a ponerlo en pantalla, dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice: concéntrate en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pablo nos está diciendo que tenemos que reentrenar nuestro cerebro para lo que hoy por hoy la neurociencia conoce como la poda sináptica selectiva. Lo que está diciendo Pablo es: a ver, quita estos pensamientos que hoy tienes y sustitúyelos por lo que es la palabra de Dios. Amigos, fortalecer lo bueno, no lo malo. Por décadas, la ciencia nos decía que solamente durante la infancia y la adolescencia tú podías cambiar las cosas. Es por eso que muchas personas nuevas, cuando una persona ya grande, nuevo creyente, llega a la palabra de Dios, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a desaprender lo que nos han enseñado para aprender de nuevo lo que dice la palabra de Dios. Porque déjame decirte algo, hay situaciones y hay cosas que incluso en nuestra familia nos malenseñaron. No, hijo, los hombres nunca lloran, ¿no? No, las mujeres no pueden. La verdad es que muchas personas hemos malaprendido, hemos malentendido muchas cosas. Y parte de poder renovar nuestra mente es reaprender ciertas cosas. Así que déjame decirte algo. Dice los estudios que aún han hecho estudios en personas de 70 y 80 años que han logrado cambiar su forma de pensar, que han logrado cambiar, han generado nuevas sinapsis. Y esto es algo muy bueno, porque entonces todos los que estamos traumados, o sea, todos nosotros, todos los que estamos traumados tenemos esperanza en pensar diferente. Y cuando pensamos diferente, actuamos diferente. Un cerebro de 70 años tiene la capacidad de esta poda siempre y cuando se respete la consistencia, dicen los estudios, de constantemente estar yendo a eso positivo, en este caso la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte, hay un error en el que muchos caemos. Por favor, ayúdame a ponerlo en pantalla, la que sigue, por favor. Ayúdame a leer, por favor, esa parte. ¿Qué dice? Como un evento aislado, en lugar de un proceso ¿de qué? De repetición sostenida. Creemos que la palabra de Dios, hoy leí el 1, luego mañana el 2, luego mañana el 3, luego el 4, hoy no leí, bueno, no pasa nada, luego sigo el 5. Eso creemos, pero ¿sabes algo? No está mal que te quedes clavado en un solo versículo a veces. A veces creemos que cuando yo comencé mi jornada de fe me decían 3 capítulos diarios, y así como latigazo, híjoles. Y a veces no cumplías y cuando no cumplía yo sentía que todo me iba a salir mal, porque estaba mal el asunto. Amigos, a veces tú te vas a quedar clavado con un solo versículo y ahí te vas a quedar toda la semana, ¿sabes? Y no pasa nada, ahí quédate. Si ahí es donde Dios te está hablando, ahí quédate. Nosotros cometemos el error de ver la lectura de la palabra como un evento aislado en lugar de una repetición sostenida. Entonces, ayúdame a leer lo que sigue. Tenemos que repetir para que ese verso, ¿qué?
se grabe, asienta y se rumíe en nuestra mente. Yo te lo decía que el cerebro es como si fuera una plastilina, ¿no? O es como un músculo. Bueno, no es un músculo en realidad, pero haz de cuenta que fuera en esta analogía que querer hacer. ¿A las cuántas abdominales se te marcan los cuadritos? No, aquí no hay ni uno que sea así, pero yo veo más pancitas que en los hombres, ¿eh? Damas, ustedes son bellas, ¿va? Pero ni el más, aunque trae playera de México, pues a veces no la lucimos, ¿va? Pero bueno. ¿Cuánto necesitas hacer para que se te marquen los cuadritos? Miles de abdominales, ¿cierto? No sé cuántas, pero miles de abdominales seguramente. Lo mismo pasa con el cerebro. Por una vez que tú lees un versículo, no creas que vas a pensar diferente. Tienes que pasar por ese versículo una y otra y otra y otra y otra vez. No esperes cambiar de pronto de la noche a la mañana para que se produzca un cambio estructural en tu mente. Sorry, aquí por lo que voy a decir, pero por un momento de lectura de gran inspiración y que tú hasta cuando lo leíste estabas a llore y llore y Señor, sí, yo soy, y no sé qué, y tú estás ahí derramándote. Y déjame decirte, esa gran emoción no produce un cambio estructural. Es por eso que tú ves al borrachito un domingo, sí, ya no voy a hacerlo y no sé qué, y 8 días, ¿qué crees que está haciendo? Otra vez está bien crudo. Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que estar cambiando por una y otra vez, por más que lloraste en ese momento y demás, tú tienes que volver a pasar, tienes que volver a grabarte ese versículo para que haya un cambio de tu estructura cerebral, para que puedas pensar diferente. Por eso es que hay muchas llamaradas de apetate, ¿sabes? En las iglesias. No, Señor, yo sí oí lo que tú dijiste, no manches, me cambió y no sé qué. Y al día siguiente, ay, no voy a ir. No voy a estar. Josué 1:8, qué bonito libro. Josué 1:8, por favor, si me ayudan a ponerlo en pantalla, dice: estudia ¿qué? Constantemente este libro de instrucción. Medita en él, ¿de qué? De día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y en todo lo que hagas. Y está padrísimo porque eso se conecta con Romanos 8:28, a todos los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Oye, enfermedad, oye, problemas, te ayuda bien porque Dios te va a enseñar algo en particular en ese momento, pero tienes que depositarte en Dios. Por un lado, día y noche no es una exageración, es la receta que un neurólogo da para que podamos lograr una reconfiguración en nuestro cerebro. Por un lado, la ciencia lo llama neuroplasticidad, pero por otro lado, la Biblia hace miles de años lo llamó la renovación de mente. Ambos describen el mismo proceso biológico exactamente. Es el mismo proceso biológico exactamente. Cuando nosotros vamos al griego en el que fue escrito Romanos, nosotros cuadra totalmente con lo que hoy la ciencia está diciendo de la neuroplasticidad. Amigos, sin saberlo, saber las cosas no cambia nada, ¿sabes? Hay tanta gente que conoce del Señor, pero no cambia nada, pero la práctica es lo que hace la transformación. Cuando nosotros leemos la palabra y la ponemos en práctica es lo que hace la transformación. No es si funciona, no, la ciencia en realidad ya lo confirmó. Y déjame decirte algo, no va a ser fácil. Lo que yo te estoy diciendo hoy, hacerlo no va a ser fácil. Muy bien, de entrada, para que no digas que no, son enchiladas, échame 2, no. La verdad es que las cosas no van a ser fáciles. De hecho, las primeras semanas van a ser bien complicadas. Cuando no tienes el hábito de lectura de la palabra, las primeras semanas van a ser complicadas. Ay, hoy no quiero, ay, hoy me quedé dormido. No, hoy mejor me meto al scroll. La verdad es que va a ser bien complicado, pero escucha lo que dice más adelante en Josué 1:9. Qué bonito libro. Josué 1:9 dice: mi mandato es que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera. Hay un ejemplo que viene muy bien hablando acerca de la palabra. Hay un versículo que yo sé que muchos se sabe, Salmo 119, verso 5. Yo me lo sé en la 60. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino, ¿no? En la NTV lo dice un poquito más claro. Dice: tu palabra
es una lámpara que ¿qué? Guía mis pies y una luz para mi camino. Cada que prendes la luz en la noche en tu casa, ¿cada que la prendes? Cuando, sí, ¿no? Y más cuando vas todo modorro, ¿no? En la madrugada. Pobres de mis deditos, ¿no? Algunos. Todo, cuando en la noche en tu casa prendes la luz, ¿cierto? No gastes, ¿no? No, tú prendes la luz. ¿Por qué? Porque necesitas ver. En aquellos tiempos, la gente dice, tenía lámparas, no tenía luz como hoy por hoy, pero tenía lámparas. ¿Y sabes dónde iban para alumbrar todo el cuarto? Iban con su lámpara para poder alumbrar todo el cuarto en el que iban a estar. Se la llevaban con ellos para poder ver. ¿Sabes? Velo de la siguiente forma. Tu cerebro es un gran cuarto, pero está oscuro hoy por hoy. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Te ayuda a alumbrar y ver de mejor forma para que no te caigas, para que no te tropieces, para que no cometas malas decisiones. Diario tenemos que aprender a esto. Amigos, con esto cierro. La palabra de Dios, repetida con fe y constancia, no solo toca el alma, sino literalmente reconstruye el cerebro con el que tu alma piensa y te ayuda a sostenerte en medio de esas pruebas o cargas que antes sentías imposibles. Te lo repito. La palabra de Dios, repetida con fe y constancia, no solo toca el alma, sino literalmente reconstruye el cerebro con el que tu alma piensa y te ayuda a sostenerte en medio de esas pruebas o cargas que antes sentías imposibles.